Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, fuerte y claro. Hola, profe, claro que hola. sí. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha Profe, ido? ¿cómo está, profe? Bien, gracias a Dios. Estaba en unas vacaciones por allá, por Cibate. A la Uy, extrañaba. ¿cómo Yo se la así? ¿Cómo extrañaba. ha sido? Camilla Que de yo se fuerza y la todo. extrañaba. Estuve 45 días por allá en unas vacaciones. Qué rico. Haciendo curso bien, profe. Sí, sí, sí. Ay, está calladita. Eso es una experiencia inolvidable. Bueno, El frío, yo creo. de todo, todos los climas. Y la rumba. ¿Se ve clarita la imagen o se ve un poquito oscura? Ley 1755. Bueno, listo. Entonces, vamos a iniciar con la ley 1755-2015, por la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. Es una ley muy cortica, pero pues el año pasado salieron 2 preguntas sobre este tema. Igual aquí las vamos a ver para que sepamos más o menos, pues ustedes ya saben cómo es la metodología, para que sepan más o menos cómo son las preguntas. Y entonces son unos temas que hay que tener muy precisos, como siempre les he dicho. No es memorizarse la ley, pero sí tener unos conceptos claros, porque pues a la hora de que ustedes contesten su examen, pues los vamos a necesitar, sí. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud antes de iniciar. Profe, ¿usted está proyectando alguna diapositiva? Sí, sí, está, no sé si los demás la pueden ver, la presentación. Sí, ahí No, la está verdad 5.8, no, profe. a mí no me aparece, profe, y volví, me Es salí, el, ingresé, no. es el internet, Edgar, es el internet, sí se ve. No, ese es el mismo cuento que siempre dicen que es el internet, pero no es el internet, no, acá no me aparece a mí. ¿No? Buenas noches. Disculpen, ¿alguien más no ve la presentación? No, ahí está, profe, ahí está 5.8. 8, profe, ahí se ve. Compañero, salga si vuelve a ingresar. Compañero, probablemente sí es su internet, entonces por favor, cierra todo y vuelve e ingresa a ver si, porque es que creo que todos sí los están viendo menos tú. Sí, de pronto es que a veces... Ya me salió 2 veces, profe, he ingresado y nada. Ya voy a Nada. hacer lo mismo nuevamente. Ayer precisamente a mí también me pasó lo mismo y el internet no es el internet porque yo me salí varias veces y al último no pude estar en clase, fue por lo mismo, ¿Sí? porque no me salía la presentación y el internet no es. Esperemos un segundo, entonces vuelvo a compartir a ver, porque si no, ahí sí no sé Sí, quién. profe, porque en toda esta clase pues yo he estado mirando las diapositivas y ahora pues se me hace raro y ya he ingresado 2 veces, ¿no? Espérame, entonces las vuelvo a compartir a ver cuál es el inconveniente, ¿vale? El compañero que tiene problemas de internet es el compañero José María Huitrago. Tengo 3, 4 personas que crearon clases alternas. José María Huitrago es uno de ellos y está conectado en otra clase. Entonces, si no está viendo, probablemente es que está colgado en otra línea, en una de las clases que crearon. Lo mismo que John Edison Hernández crearon clases alternas, Jeider Andrés Arias me creó clase alterna, César Arnulfo.
Tengo 2 clases adicionales a las que todos estamos conectados, solo que no puedo salirme porque me tocaría salirme de este y irme a conectar a las demás. Y es Profe, pero volverlas es que a crear. ahí dice que es el aula 19. Sí, es el Claro. aula 19. Ahí estoy Exacto, el aula conectado a eso. 19, sí, exacto, pero si tú entras y miras en el aula, hay 2 reuniones más que crearon otras personas. Yo entré por el enlace que enviaron. Sí, exacto. Mira, tú, Jaider, estás aquí, pero también estuviste en otra clase que ya antes de entrar me tocó entrar a esa y cancelarla, o sea, esa ya quedó. Pero tengo en una sola clase a José María Huitrago. O sea, él mismo creó una clase y está solito ahí metido. Mm, Es que no, Bueno, ¿me confirman si ya están viendo la presentación, por favor? Sí, profe, yo soy Listo. John Hernández, pero yo estoy ahí en la clase y veo todo. Bueno, listo. Entonces, compañerito, usted la mira, pero es que acá lo que estamos diciendo es porque no vemos una diapositiva así, y no es el internet. Nuevamente volví a salir, ingresé, y no veo la diapositiva, entonces no sé qué problema será. Reinicia toda la plataforma y vuelves y haces todo, reinícialo. Porque es que lo que te digo, Brian, tú hablas de que no es internet, pero es que tenemos 83 personas conectadas, 82 están viendo la diapositiva. No es Brian quien está hablando, es Edgar Sosa. Es que Brian tiene también el micrófono desactivado, entonces pensé que era él. Por eso, Edgar, lo que te digo, Voy a tenemos... salir nuevamente, voy a Cierra reiniciar el todo. equipo e ingreso a ver. Exacto, sí, porque es que tenemos 83 personas conectadas, 82 viendo la diapositiva. Tú eres el único que Señora tiene el Lina. error. Señor, Es que desde hace ya como 15 días, una semana, por no alargar ¿sí? mucho, a mí no me da opción de ver el chat. Han enviado códigos, cosas para descargar en el chat y a mí no me sale el chat. Regálame Me dice, le voy a ingresar al chat y me sale el chat no disponible, no tiene acceso a este chat, me dice. Regálame, estás ingresando con el... Recuerda que no puedes ingresar como invitado, debes de ingresar directamente con tu correo institucional, el mismo correo de la inscripción. Sí, ese con el que estoy ingresando. listo, bueno. Entonces vamos a iniciar para que nos alcance el tiempo porque, pues, esperemos a ver que los demás se puedan conectar porque, pues, no sé cuál será el problema. Bueno, ¿alguna duda, inquietud antes de iniciar? ¿O ya todo? Listo. Bueno, entonces voy a silenciarlos para iniciar. Bueno, entonces, primero pues debemos saber qué es el derecho de petición. Entonces dice que es la facultad que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades o entidades, ya sea por motivos de interés general o particular. El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. El derecho a petición conlleva la posibilidad de que las personas puedan dirigirse a las autoridades públicas u organizaciones privadas en interés particular o general con el fin de presentar solicitudes respetuosas y esperar una respuesta clara y precisa del asunto, presentando a su consideración en el término legal establecido. Eso lo encontramos en la sentencia TES 814 del 2005. Bueno. Se debe entender, muchachos, que el derecho fundamental es, como tal, el derecho de petición es un derecho fundamental y se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. José Eduardo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, buenas noches. Hágame un favor. ¿Un tipo de solicitud se puede entender como un derecho de petición? Sí, señor. Cualquier tipo de solicitud que usted haga a cualquier entidad. Lo que pasa es que hay gente hay personas que mencionan, por ejemplo, asunto,
derecho de petición, no es necesario que uno escriba derecho de petición, artículo 23 de la Constitución, o sea, cualquier solicitud que uno haga ya se sobreentiende que es un derecho de petición, ¿sí? Cualquier, así sea por llamada telefónica, porque pues recordemos que esas peticiones pueden ser verbales o escritas, ¿no? Entonces, todo lo recepcionan como derechos de petición. ¿Listo? Bueno, dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades administrativas por motivo de interés general o particular y obtener pronta respuesta dentro de los términos establecidos dentro de la ley. Ahorita les explico más adelantico cuáles son esos términos para que tengamos en cuenta. Bueno, entonces como les decía, el derecho de petición es un derecho fundamental que todas las personas pues lo tenemos y en cualquier momento pues lo podemos solicitar o usar. Un ejemplo de un derecho de petición dice: María hace una petición ante su fondo de pensiones para solicitar el reporte de los aportes que ha realizado para su pensión. Yusef, ¿tienes alguna pregunta? Señor, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha como las noticias. Sí, ya los deshabilito, ¿vale? Listo. ¿Me escucha? Bueno, listo. Dice, ¿para qué sirve el derecho de petición? Entonces dice, sirve para solicitar información, documentos o copias de documentos, para pedir que se preste un servicio, para reclamar sobre un servicio que pues hayamos recibido, para quejarse sobre el servidor o funcionario que nos haya atendido y sugerir mejor calidad en el servicio. Para eso se usa ese derecho de petición. Entonces vea que prácticamente nosotros podemos hacer cualquier tipo de solicitud y todo se asemeja a que debe ser usado como un derecho de petición. Pues les decía, en ocasiones pues yo he visto algunos derechos de petición que colocan asuntos, derecho de petición, artículo 23. No es necesario que mencionen, por ejemplo, en el asunto eso, porque pues obviamente lo van a atender igual. Adrián. Jorge, ¿estás levantando la manito? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. ¿Qué diferencia o igualdad hay entre un derecho de petición y una acción de tutela? Bueno. Lo que pasa es que la acción de tutela es cuando, por ejemplo, nos han vulnerado un derecho, digamos, el derecho a la salud, ¿sí? Anteriormente, ¿qué se decía? Que si se agotaba el derecho de petición y no nos lo resolvían, podíamos acudir a la acción de tutela, porque la acción de tutela también es un derecho fundamental. Pero lo que pasa es que ya ahora, si usted quiere, inmediatamente usted solicita la acción de tutela. Lo que pasa es que la acción de tutela es más inmediata. Por ejemplo, que usted necesita una cirugía un momento para otro o algún medicamento. Y un derecho de petición a usted se lo contestan en 15 días. Mientras que en una acción de tutela en 2 días, dependiendo del juzgado que la recepcione, pero normalmente eso es de un día para otro. Entonces, esa es la diferencia. Pero, pues, anteriormente decía que uno tenía primero que agotar ese derecho de petición. Pero lo que pasa es que a veces hay derechos que se deben atender inmediatamente, por ejemplo, el derecho a la salud. ¿Usted qué va a esperar de que le den un medicamento que si usted no lo aplica mañana, pues se va a morir, ¿cierto? Entonces, usted lo que hace inmediatamente es que tutela, digamos, a la EPS para que inmediatamente le dé ese medicamento que lo necesita, no necesariamente el derecho de petición. Usted puede de una vez con la acción de tutela y no hay ningún problema. Es que esas son trabas que a veces colocan las EPS. No, usted tiene que primero colocar un derecho de petición y si no se le contesta, ahí sí debe acudir a la acción de tutela, pero no, eso no hay ningún problema. Es que la tutela es más inmediata, ¿no? ¿Listo? O sea, es el debido proceso, o sea que no hay que agotar el recurso primero del derecho de petición para generar una tutela. No.
Esos son trabas que colocan las entidades, la verdad. Pero no, Ok. usted puede inmediatamente con la tutela y no hay ningún problema. Lo que pasa es que mucha gente sí está acostumbrada a que primero hace el derecho de petición y después la acción de tutela, pero no es necesario. Ok. Martín, Carlos, tienen la manito levantada. Profe, buenas noches. Hola. Bueno, es un caso particular que le está pasando a mi papá. Uh-huh. Él, pues, lastimosamente se metió con una cooperativa. Uh-huh. El año pasado se le envió la solicitud, piden un poco de documentos para que le den la cuenta para pagar. Y es una mamara de gallo y no se la han dado. Ahorita Martín. Carlos, porque Martín no le escucho nada. Ay, profe, qué pena, Sí. no, es que qué pena, discúlpeme, profe. Sí. Que es que mi papá se metió con una cooperativa. Uh-huh. Él desde el año pasado ha querido recogerla y no le amaba gallo. Ahorita la entidad que le quiere recoger la cooperativa tampoco le han querido enviar el extracto de cuenta para ver cuánto es y eso. Ya metieron un derecho de petición y esta es la hora y tampoco. Entonces él puede de una vez meter a la acción de tutela. Sí, claro. Claro, por el derecho a la información, a la entrega de datos. Entonces tocaría era así, porque realmente es que esas entidades están acostumbradas a eso, a que ellos se demoran en contestar. Lo que pasa es que cuando son empresas privadas es un poco más difícil, porque pues a ellos prácticamente no dependen de nadie. Por ejemplo, un servidor público sí le exigen que cumpla los términos, pero cuando son entidades privadas, ¿quién les va a exigir? En cambio, un servidor público, si digamos no contesta en los términos que dice la ley, en los 15, en los 10 días, pues ellos sí tienen sus sanciones disciplinarias. Pero pues una empresa privada, ahí toca es con la acción de tutela, para que ahí sí en 1 o 2 días le salga eso rápido. Ah, ok, profe, muchas gracias. Listo, vale. Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches, profe, y para todos. Profe, Hola. 2 preguntas. Gracias. Sí. La primera, digamos, después de que se incumple el tiempo establecido de un derecho de petición, ¿a dónde se debe acudir? Lo que pasa es que la ley dice que, por ejemplo, cuando no le contestan a usted en el tiempo, sea por cierto los hechos, ¿sí? Pero en este caso, lo que uno debe es nuevamente solicitar, porque es que a usted tienen que contestarle, sí o sí. Pero como le decía, hay empresas que, por ejemplo, ellos hacen, ahí sí, el silencio total y nunca contestan nada. Entonces lo que hace la gente es envía derechos de petición. Entonces, en este caso, la ley, o sea, lo que pasa es que una cosa es lo que dice la ley, lo que yo siempre les he dicho, pero vamos a la realidad y eso es otra cosa diferente. La gente prácticamente le toca decir a rogar, a vea, yo hice una solicitud, ¿por qué no me han contestado? ¿Mm? Entonces, una cosa es la Pero ley, no pero hay un lugar, no hay un ente, digamos, que cuando incurran, digamos, el incumplimiento de los 15 días, no se puede colocar o quejarse ante otro ente, o sea, un ente en especial. no, mira que no, que eso existe es para los servidores públicos y existen acciones disciplinarias. Sí, eso sí. Listo, mi profe. Y la otra consulta es de la acción de tutela. ¿Ese tiene que Uh-huh. estar acompañado de un abogado? Sí. Lo que pasa es pues que para realizarla sí, como los juzgados piden un formato en específico, pues por lo menos alguien que sepa de derecho. Por ejemplo, hay esos tinterillos, no sé si ustedes los han escuchado, son personas pues que nunca se han graduado, no son como tal esto, pero ellos tienen un formato en específico, ¿no? Porque a veces pueden rechazar esas acciones de tutela, porque les faltan anexos, porque el juzgado dice, bueno, aquí pues como que no concuerda lo que está pidiendo. Entonces, sí, muchas veces no es que tenga que ser un abogado directamente, pero sí debe que alguien que conozca de derecho, pues
formule esa acción de tutela, porque se la pueden rechazar Gracias. en el juzgado. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Bueno. Entonces vamos a seguir. Bueno, ¿quiénes pueden presentar un derecho de petición? Dice que toda persona natural o jurídica, colombiana o extranjera. Un ejemplo, una comunidad indígena quiere saber en qué estado se encuentra un proyecto que va a realizar la alcaldía municipal en su territorio. Y para ello, una lideresa en representación de la comunidad se dirige a la alcaldía para pedir información sobre dicho proyecto. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, hasta un niño puede solicitar un derecho de petición. Lo que pasa es que debe ir apoyado, por ejemplo, pues, por un adulto responsable. Bueno, todas las personas pueden presentar peticiones sin necesidad de un abogado. En ocasiones hay abogados que pueden cobrar hasta 100.000 pesos por un derecho de petición, pero pues la verdad eso no es nada del otro mundo porque es una solicitud muy normal. Usted va a hablar en un lenguaje claro. Señor SPS tal, solicito que por favor sean entregados los medicamentos de la señora tal, o sea, no es que sea algo pues, por ejemplo, como una acción de tutela, que en una acción de tutela sí obviamente debe estar, por ejemplo, pues asesorado por un abogado o alguien que conozca de derecho. A veces hasta en los consultorios jurídicos de las universidades pues le pueden colaborar. No necesariamente usted tiene que pagar pues para que le hagan esto. Inclusive en los derechos de petición también las personerías, en la Defensoría del Pueblo o en las alcaldías los pueden asesorar sobre cómo hacer un derecho de petición y no les cobran, ¿no? Si una persona es menor de 18 años no necesita un adulto para presentar una petición, pero pues sí, lo más viable es que pues obviamente lo firma en este caso el menor de edad, pero pues el adulto debe estar ahí como pues para mirar qué es lo que esta persona va a pedir, ¿no? La petición no tiene ningún costo, pero es probable que le cobren la copia o reproducción de documentos que se le solicite, por ejemplo, fotocopias de documentos de trámites notariales o escrituras. ¿A quién puede dirigir su petición? Entonces dice que a cualquier entidad pública, empresa privada, asociaciones u organizaciones. Usted también puede dirigir su petición a una persona natural si dicha persona tiene una posición dominante frente a usted. Por ejemplo, usted le puede presentar una petición a su jefe. Un ejemplo, Sandra quiere saber por qué le cobraron más por el servicio de la luz en el último mes, teniendo en cuenta que su consumo de energía se mantuvo igual que el mes anterior. Por eso se dirige a la empresa prestadora del servicio de energía y pregunta por las razones del incremento del cobro. Bueno, esta ley como tal inicia desde el artículo 13. Nos habla de los objetos y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Como yo les decía a ustedes, tenemos que ver tal cual como lo dice la ley, como está, yo siempre les he dicho, revisen siempre la ley del Senado, no busquen esos PDFs porque a veces están desactualizados, entonces uno busca la ley del Senado y ahí está actualizada la norma, porque usted sabe que la norma la van cambiando cada ratito. Entonces, pues para efectos del concurso sí tenemos que ver bien tal cual como lo dice la ley. Yuset, ¿tienes alguna pregunta? Señor, una pregunta. Gracias, Por señor. ejemplo, si yo le voy a hacer un derecho de petición a una cooperativa que me está cobrando una plata injustificadamente, pero esa cooperativa se encuentra en una ciudad muy lejos a la donde uno está. Entonces, bueno, si uno se encuentra, consigue nomás el correo por internet y uno manda el derecho de petición al correo, no hay dirección, no hay teléfono. Entonces, ¿cuántos días hay? Si el correo lo revisan, por ejemplo, la cooperativa lo ve por ahí a un mes, 2 meses. ¿Cómo hace uno ahí? Lo que pasa es que vea, todo eso, como no son entidades del Estado y no las controla nadie, ese es el problema. Por eso es que son tantas acciones de tutela hacia esas entidades.
¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, lo que yo les dije ahorita, si una entidad del Estado, por ejemplo, ellos sí tienen la obligación de cumplir los términos, 15 o 10 días, dependiendo de la solicitud, pero lo que usted dice, pasaron 15, 20 días y no me contestan, y un correo que uno ni siquiera sabe si existe o no. Entonces, por eso es que mucha gente, pues, acude a la acción de tutela, porque pues no tiene nada más, pues, si no le contestan, imagínense en ese caso, ¿qué hace? Señor, ahí no va uno a un juzgado. Sí, claro, la acción de tutela usted siempre tiene que llevarla a un juzgado, a cualquier tipo de A juzgado. cualquier juzgado. Y a cualquiera. Sí, a cualquiera, porque inclusive hasta los juzgados penales, a los administrativos, los laborales, los civiles, todos los juzgados tienen que recibir acciones. Lo que pasa es que ellos se reparten, por ejemplo, en las ciudades grandes dicen, el día de hoy las acciones de tutela las recibe el juzgado civil, mañana el juzgado administrativo o mañana el juzgado penal, ¿sí? Porque pues ellos tampoco pues todos los juzgados van a manejar las mismas acciones de tutela, porque como son derechos que tienen, que son de un día para otro, entonces, Eso, por ejemplo, uno envía la acción de tutela en un juzgado en el municipio donde uno trabaja, y eso lo tramita a la otra ciudad donde uno está, donde está la cooperativa. sí, claro, porque ellos normalmente cuando hay una acción de tutela, ellos les dan 2 días, depende del juzgado, a veces les dan hasta 24 horas, dependiendo del derecho vulnerado, porque por ejemplo, si son derechos a la salud, a veces les dan 2 horas para contestar una acción de tutela. Entonces, esa entidad, obviamente, el juzgado antes de pronunciarse debe recibir toda, digamos en este caso, como los argumentos de la entidad, ¿sí? ¿Usted por qué no hizo esto? Entonces, de acuerdo a lo que conteste esas entidades, porque a veces son muchas entidades involucradas, ¿no? No puede ser la misma cooperativa, digamos que diga a nómina de la policía, digamos que le están descontando a usted y entonces es un problema ya como entre la cooperativa y nómina de la policía, entonces a ellos les piden eso, toda esa información y de acuerdo a eso es que, pues, como tal el juzgado da, en este caso, un fallo y dice, bueno, le damos tanto tiempo a la cooperativa para que le devuelva el dinero, para que por favor contacte a la persona. Entonces, prácticamente ellos están acostumbrados a eso, hasta que no llegue una acción de tutela. Y eso a veces, porque cuando no se cumplen las acciones de tutela, ustedes ya han escuchado los desacatos, porque ellos de, a mí no me interesa, por lo menos he escuchado que el administrador, digamos, de la EPS o el director de la EPS le dieron tantos días de cárcel por un desacato, o hasta los alcaldes, gobernadores, pero pues a ellos ya no les interesa contestar este tipo de solicitudes, entonces vea que es bien difícil, es bien difícil. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces seguimos con el artículo 13, dice objeto y modalidad del derecho a petición ante autoridades. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, por ejemplo, lo que yo les decía, el derecho a la salud, a la educación, bueno, cualquier tipo de derecho que nosotros, derecho, por ejemplo, a los servicios, a cualquier tipo de derecho que nosotros creamos, pues que nos están vulnerando, por ejemplo, entonces podemos hacer una solicitud. Intervención de una entidad o un funcionario, que resulta que hay ya la basura está en el parque regada hace 8 días y no ha venido la empresa de como tal de aseo a levantar esas basuras. Entonces puede hacer uno, por ejemplo, una intervención para que, en este caso, puede hacer uno a la personería, a cualquier entidad. La resolución de una situación jurídica. También, pues porque no me han dado respuesta, pero pues en este caso, como yo les decía, muchas veces toca acudir a la acción de tutela porque pues ni siquiera con un derecho de petición pues contestan. O sea, las entidades, en este caso, si son del Estado, pueden contestar en los términos, pero si no, eso nadie los obliga, la verdad.
La prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. Bueno, ¿cuáles son los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones? Entonces dice, salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición debe resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones. Entonces, para que tengamos esto claro. Primero, las peticiones de documentos e información deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si en el lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada. Y por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Entonces, para que tengamos claro, cualquier tipo de petición se debe resolver en 15 días. Pero si usted hace unas peticiones de algún documento, alguna información, que le den copias de, no sé, una historia clínica, de su cuenta bancaria, entonces eso se debe realizar en 10 días, ¿cierto? Si la entidad a usted no le contestó, entonces ya no se podrá negar a decir yo no le entrego copias, porque se da por entendido que se pasaron esos 10 días y se da por entendido, sí, son días hábiles. Se da por entendido, o sea, los días hábiles son de lunes a viernes, ¿cierto? Porque si fueran calendario, pues obviamente escogería sábados, domingos y festivos, pero todos son días hábiles, ¿sí? Porque igual pues esta gente decir, no, pues un sábado, un domingo, yo que me voy a poder darle respuesta. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Por ejemplo, en este caso, realizar una consulta, digamos, al alcalde municipal, porque aquí dice que con relación a las materias a su cargo, por ejemplo, que diga, bueno, ¿usted qué hizo con el presupuesto que le dio la gobernación? Entonces él va a tener 30 días, pues porque son autoridades. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder el doble del inicialmente previsto. Pues eso lo dice la ley. Pero realmente si vamos a la realidad, a veces ni siquiera envían un correo diciendo, vea, no le podemos dar contestación entre los 15 días o faltando un día para vencerse, le envían a usted un correo. No, normalmente eso no lo hace. Pero pues vea que como tal la ley lo dice. Bueno, por ejemplo, obviamente aquí ya para que de pronto nos quede un poquito más claro, dice peticiones de interés general, 15 días. Peticiones de consulta, 30 días, pero estas consultas son autoridades administrativas, alcaldes, gobernadores, porcionería municipal, a la presidencia de la república, a los ministerios. Petición de documentos e información son 10 días. Peticiones entre autoridades, 10 días. Solicitudes a congresistas, 5 días. Y traslado competente, 5 días. Resulta que en ocasiones hacen peticiones a entidades que no les corresponde. Por ejemplo, si es un tema de salud, lo envían al Ministerio de Trabajo. Entonces, en este caso, lo que tienen que hacer es que tienen 5 días para hacer un traslado por competencia, ¿cierto? No pueden demorar, es decir, hasta el día 10 enviámoselo al Ministerio del Trabajo porque eso es de ustedes. Entonces ya entonces el Ministerio del Trabajo va a contestar, no, pero es que eso es culpa de la Secretaría de Salud porque nos envió tarde la respuesta. Por eso es que en la policía normalmente en ocasiones dan plazos de 5 días y usted va a ver y ese documento ya había llegado hacía 10 días. Entonces vea que en este caso pues no se están cumpliendo esos plazos, ¿no?
Eso la policía contesta todo tarde. Bueno. Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma o por escrito y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código. Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley en el acto de recibo, la autoridad deberá indicar al peticionario los documentos que en este caso falten. Si éste insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma suscita. En este caso, pues obviamente todas las solicitudes se deben recepcionar. Pasa es que en ocasiones la gente no anexa documentos, pero entonces se le debe dar un plazo. Ahorita vemos de cuánto tiempo es el plazo, decirle, vea, tiene que por favor traer este documento para anexarlo, pero en ningún momento se le puede decir a la persona, yo no le recibo ese derecho de petición, porque recordemos que es un derecho fundamental. Si nosotros negamos, en este caso, no recibirle este documento a esa persona, porque pues usted sabe que a veces hay funcionarios que no se levantan de buen humor, entonces empiezan, no, yo no le recibo eso. Pero entonces, oiga, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué lo dice la ley? Recíbalo y dígale a la persona o en el recibido, por favor, anexe en fotocopia de la cédula, historia clínica, o bueno, el documento pues que se requiera como tal para la solicitud, ¿no? Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito y pondrán a disposición de los interesados sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios. Entonces, en este caso, la persona pues quiere anexar, usted sabe que hay personas que anexan hasta el carnet de vacunas. Entonces, en este caso, pues la persona no le podrá decir, vea, esto descartémoslo, porque ya es de acuerdo a la petición o, por ejemplo, cuando ellos ya vayan a contestar, si miran si descartan esas, en este caso, pues estos formularios o estos anexos que realiza el peticionario. A la petición escrita se podrá acompañar una copia que recibida por el funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación y del número y clase de los documentos anexos. Tendrán el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo alguno al peticionario, es decir, que en este caso se debe realizar el recibido, la fecha, la hora, el lugar y la persona que ha recibido esta petición. Ya, por ejemplo, los sellos, creo que por la ley de archivo no se maneja, entonces ni siquiera en la policía, aunque yo he visto algunas entidades que manejan estos sellos. Pero como sea, ¿no? Se debe obviamente hacer el recibido de esta petición. Parágrafo 1. En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de radicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos, ya sea, por ejemplo,
por correo electrónico, pues obviamente queda la hora, la fecha, el lugar donde se envió. Eso sí, no hay ningún problema. Parágrafo 2. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas. Vean esto. Entonces, en este caso, ya hay que ver qué tipo de solicitud, pues, en este caso, son respetuosas, ¿no? ¿Qué lenguaje están manejando? ¿Qué tipo de solicitudes? Yo no, la verdad, no he logrado ver hasta qué punto o una solicitud, un derecho de petición así de manera irrespetuosa, ¿no? Imaginaría de pronto que utilicen groserías, pero pues normalmente no sé qué tipo de persona podría hacer una solicitud, por ejemplo, pues irrespetuosa. Pero en este caso, pues, las autoridades se podrían negarse a no contestar ese tipo de solicitudes. Cuando la petición se presente verbalmente, ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia que cada entidad defina para este efecto. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un plazo no mayor a 90 días a partir de la promulgación de la presente ley. Entonces, normalmente la gente va y lo radica pues a la oficina principal. O si es por correo electrónico, pues obviamente hay un correo dispuesto para realizar todo ese tipo de recepciones. Ya pues con el tema de la virtualidad, entonces la gente ya no le gusta utilizar tanto el papel. Bueno, se deben tener en cuenta los siguientes pasos a la hora de realizar una petición. Primero, en el caso de la petición escrita, dice que puede presentar su petición de manera escrita a través de diferentes medios. Por ejemplo, enviando la petición por correo electrónico, ingresando a la página web de la entidad en el enlace peticiones, quejas y reclamos y sugerencias que aparece con la sigla PQRS, y enviando la petición por mensajería, entregando la petición directamente en los puntos de atención presencial, por ejemplo, a las oficinas de servicio al ciudadano. ¿Cómo es una petición verbal? Entonces dice, puede presentar una petición verbal de manera presencial o telefónica. Para ambos casos puede solicitar que quien escuche registre su petición verbal y le entregue constancia de la misma. También puede presentar una petición verbal en su lengua nativa. Si la entidad no cuenta con un intérprete, le pedirá autorización para grabarlo mientras usted le explica su solicitud. Esta grabación se enviará a una entidad que pueda traducir la petición. Finalmente, la entidad inicial tiene la obligación de responder su petición en el tiempo correspondiente. Porque ustedes recuerden pues que hay personas que, por ejemplo, pues no manejan las tecnologías, o por ejemplo, son personas que de pronto son apartadas de la ciudad, y entonces ellos van directamente a estas entidades. Si tiene, pues si la persona, por ejemplo, no sabe escribir ni leer, entonces va a decir, tienen que recibírsela de manera verbal, recepcionársela normal. Bueno, 2, recepción de la petición. Dice que si presenta su petición verbalmente, el servidor o persona que recibe la petición debe dejar una constancia, que hablábamos ahorita, el radicado. Si presenta la solicitud, ya sea verbal o escrita, y falta información o algún documento necesario para responderla, quien recibe la petición debe indicarle qué es lo que le hace falta y en qué tiempo debe presentarla. En caso de que usted quiera insistir en hacer la petición sin la información necesaria, quien la reciba debe acogerla y dejar constancia de su decisión. Hay que tener en cuenta que se tiene un mes para completar o aclarar la petición. En caso de no hacerlo, la entidad podrá archivar la petición. Entonces, vea que, por ejemplo, se tiene un mes para anexar, digamos, no sé, algún recibo de la energía, la cédula de ciudadanía, bueno, cualquier documento que como tal la entidad solicite. Y
la respuesta, entonces aquí hablábamos que pues todas las entidades están obligadas a recibir, informar o responder su petición en los siguientes tiempos o plazos. Los 5 días hábiles, pues recordemos que es cuando usted hace una petición a una entidad y resulta que no era para esa. Usted quería enviarlo al Ministerio del Trabajo, lo envió fue a la Secretaría de Educación. O ellos dicen, no, esto no es competencia de nosotros, entonces esa entidad tiene 5 días para el trámite. 10 días hábiles para solicitar alguna información de documentos, de copias, y 15 días hábiles es el plazo que tiene para cualquier tipo de solicitud, ¿cierto? En este caso hablaba de quejas, reclamos o sugerencias, se deben contestar máximo en 15 días hábiles. Y los 30 días son para conceptos jurídicos relacionados con, pues hablamos por ejemplo de alcaldes, gobernaciones, ministerios. Por acá me dice, ¿quién me pregunta? Dice Heider, ¿ese mes es para elevar peticiones a las autoridades? ¿El de 30 días, Heider? ¿O el mes que se tiene para anexar las copias? Porque no entiendo bien tu pregunta, Heider. No sé si puedas, te activo el micrófono. Heider. Sí, buenas noches. Ella anteriormente dijo que tenía un mes para resolver esa petición, el anexo de los documentos. Pero usted ha dicho que anteriormente los que le demoraron un mes para dar respuesta era cuando le elevaban la petición a las autoridades. Bueno, sí, lo que pasa es que hay 30 días para resolver peticiones, por ejemplo, que usted eleva a la gobernación, a la alcaldía, pero también hay un mes cuando usted no ha anexado los documentos que como tal debe llevar esa petición, ¿sí me entiende? O sea, usted nunca a ninguna entidad le debe negar recibir ese documento. Entonces yo llevé ese documento a la alcaldía y la secretaria me dice, vea Sandra, le hace falta la copia de la cédula, le hace falta el registro civil de su papá, bueno, de sus hijos. Entonces, ¿qué me dice? Tiene un mes para que traiga las copias. Si usted en un mes no las trae, o sea, yo puedo llevarlas inmediatamente, pero usted sabe que hay gente que se desentiende y dice, pues dejemos así a ver si es que no me van a contestar. Pero la ley que dice que como a usted le hacen falta esos documentos, anexarlos a ese derecho de petición, entonces la entidad pues está en la obligación de recibírselo, pero pues ellos también dicen, pero yo tengo que tener esos anexos para podérsela contestar. Si usted en ese mes no le llevó esos documentos, pues ¿qué van a hacer? Le van a archivar ese derecho de petición y le toca nuevamente usted volver a hacer un derecho de petición. No sé si... puede ser a cualquiera de los 5 tipos que estamos hablando sí, ahí. Claro. A cualquier tipo de petición que usted haga, si usted no le anexó algún documento, usted tiene un mes para llevar esos anexos. Y si no lo llevó... Y después de que transcurra ese mes, sí ya le dan respuesta. No, porque resulta que si usted en esos 30 días usted no llevó, digamos, la fotocopia de la cédula, entonces lo que hacen es que archivan ese derecho de petición y después le van a decir, no, mi señor, pues usted no trajo los anexos, toca, vea, se venció el plazo que dice la ley, toca que yo nuevamente haga un derecho de petición y le anexe los documentos que hacían falta. Ok. ¿Sí? Es eso. Bueno. Davis, ¿tienes alguna pregunta? Davis. No, profe. No, bueno, que tenía la manito levantada. Listo. Bueno, vamos a seguir. Artículo 16 habla de contenido de las peticiones. Entonces dice que estos son los requisitos mínimos que debe tener una petición. Por favor, préstenle mucha atención a esto porque de esto salió una pregunta del concurso que ahorita
pues les indico cuáles, para que más o menos nos hagamos la idea. Igual el examen que yo les hago es más o menos así, como las preguntas que salieron en el concurso, para que pues ustedes tengan como una idea. ¿Listo? Dice, toda petición deberá contener por lo menos, primero, la designación de la autoridad a la que se dirige. 2, los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, ¿no? Porque ustedes ya saben que no se necesita de abogado. Con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la correspondencia. Mucha atención a esto. El peticionario podrá agregar el número de fax. O sea, cuando vemos esta palabra podrá, es que no lo exige. Es una opción si usted la quiere colocar o no. Pero sí se exige, por ejemplo, obvio, los nombres, el documento de identidad y la dirección donde ustedes le deben hacer llegar pues su respuesta. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. En este caso también se podría decir del número de celular. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. 3, el objeto de la petición, obviamente que es lo que usted quiere solicitar. 4, las razones en las que fundamenta su petición. Entonces, en ese caso hablamos, ahorita vemos un videito donde nos explican cómo se debe hacer un derecho de petición. Entonces, estas razones en las que fundamenta, normalmente la gente coloca, se está vulnerando el artículo tal, que es el derecho a la educación, a la salud. Quinto, la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. Entonces aquí hablamos de los anexos. Entonces, anexo la historia clínica, anexo el recibo del gas, de la energía, bueno, la cédula, los comprobantes de pago. O sea, para facilitar a que la entidad, pues, obviamente le dé a usted también una oportuna respuesta. Y 6, dice que la firma del peticionario cuando fuere el caso. Parágrafo 1. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos. Parágrafo 2. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta. Entonces recordemos, ningún derecho de petición puede ser rechazado. Pues obviamente la persona debe indicarle si le falta algún documento. Bueno, esta es una pregunta que salió en el concurso del año pasado. Las voy a colocar, por favor la analizan y me escriben en el chat cuál puede ser la respuesta correcta.
Bueno, por aquí me dicen que es la A, que es la C. Bueno, entonces, en este caso, pues, debemos analizar, ¿cierto? Dicen, Pedro formula una petición dirigida a la Cancillería, con el fin de averiguar cuál es el trámite para obtener su pasaporte. En la petición incluye su consulta, un correo electrónico, su dirección de residencia y su número de cédula, que es lo que dice la ley, ¿cierto? Dice, sin embargo, Pedro olvida incluir su número celular, razón por la cual la Cancillería decide rechazar la petición. Recordemos que en la ley decía cuáles son los documentos, cuáles pues son los datos que usted debe colocar y cuáles son los que usted posiblemente pues no es que los exijan, pero si quiere usted los coloca, ¿cierto? El rechazo de la petición de Pedro, dice, el rechazo de la petición de Pedro es, dice, A, incorrecta, pues la Cancillería debe solicitar la información faltante a otras entidades del Estado cuando no le sea posible obtenerla de sus archivos. Correcto, pues Pedro, al no establecer claramente dentro de su petición su número celular, le niega la posibilidad a la Cancillería de poder responderle. C, es incorrecto, pues el número de celular de Pedro no era necesario para que la Cancillería resolviera la petición. Y la D dice que es correcto, pues la Cancillería no debe responder a peticiones cuya respuesta se encuentre en su página web o en documentos públicos. No tiene nada que ver con la pregunta, ¿cierto? En este caso, pues aquí dice alguien, obviamente la deben rechazar si es grosera, si es irrespetuosa, si se debe rechazar. En este caso, ellos debieron haberle aceptado la petición y la respuesta correcta es la C. Un número de celular no significa nada para que ellos lo hubiesen podido contestar, porque por ejemplo, si ellos hubiesen querido conseguir un número de celular, pues ahí tenían el correo electrónico, la cédula. Un número de celular no es necesario para contestar un derecho de petición. Entonces, esa es la respuesta correcta. Para que la tengamos en cuenta, entonces, ¿cuáles son los documentos o los datos que se piden para hacer ese derecho de petición? Listo. Vamos a ver este video donde nos explican cómo es que se debe hacer el derecho de petición, cuáles son los datos que se deben colocar, para que tengamos de pronto. Davis tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Ya te aviso. Davis. Ah, es que hay dos Davis. ¿Tienes alguna pregunta? John. Profe, y anónima no hay, o sea, no se puede solamente con el correo y no dar los datos de uno. Lo que pasa es que, imagínense esas respuestas anónimas, normalmente a la policía llega mucho eso, ¿no? Sí. Que reportamos un caso de un niño que así esto, pues uno contesta al correo, ¿sí? Pero Sí, pues obviamente la persona que va a exigir que, pues uno lo hace es como por... formalidad. Sí, por formalidad, porque si usted ve la ley dice que si usted no entrega, por ejemplo, esos datos, pues ¿a quién se le va a contestar? Pero normalmente si es por correo electrónico, pues como está la dirección, entonces uno contesta, ¿sí? Eso sí se hace acá. Pero no es obligación. No, porque pues realmente no es una persona que esté aportando ni unos datos, ni celular, sino es así como envían a veces esos anónimos de la policía. Gracias, profe. Bueno, vale, vamos a ver entonces acá el video. Por favor, me dicen, aquí me dice Luis, dice, profe, pero las quejas anónimas en la policía te hacen que respondas y muchas veces toman acciones. Sí, por ejemplo, a veces envían quejas de funcionarios o de los comandantes que por el clima laboral.
Y lo que pasa es que ya se volvió como una costumbre en la policía, pues más que todo por esa de que si usted ya no puede hablar porque de pronto lo trasladan, es el miedo de la persona más que todo. Y por eso la policía ya ha acostumbrado que es como un medio de recibir solicitudes, porque pues la gente obviamente nunca va a dar la cara para hacer una solicitud, porque usted ya sabe las consecuencias, ¿no? Dice, profe, tengo una pregunta. Si realizo una petición de forma verbal, ¿cómo me darían un recibido? Pues porque es que si usted la hace formal, no sé si usted, por ejemplo, cuando uno llama a esas empresas de telefonía, claro, dicen, su petición queda bajo el radicado tal, entonces si usted tiene alguna queja, lo volveremos a llamar o usted le dan ese radicado. Con eso es que usted prácticamente le hacen el recibir. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver entonces el video. Me dicen, porfa, si levantan la manito si lo escuchan, porfa. Ahí. ¿Lo escuchan? Listo. Gracias. José Antonio, ¿tienes alguna pregunta? Ajá. José, ¿vas a hacerle alguna pregunta? Listo. ¿Te activo el micrófono? Listo, vale. Espérame un segundo. Listo, José, ya te activé el micrófono. Listo, profe. Yo tuve un problema con Claro. Uh-huh. La vez pasada porque yo tenía Claro Hogar, ¿cierto? Sí. Entonces yo hice el corte por teléfono y ellos me dieron el número de radicado. Sí. Y ellos no me hicieron el corte. O sea, siguió contando y contando y subió la deuda. Sí. Entonces yo fui a hacer reclamo, les di el número del código que ellos me dieron y ¿sabe qué me salieron ellos? Que tenía que llevar la grabación. Yo, pero ustedes graban las llamadas y todo, ¿por qué ustedes no me las dan? Que no, Claro. que yo tenía la grabación y no me recibieron la queja. Ahí me tienen en mora, porque yo no he pagado el servicio. Y me dieron todo el número de radicado y todo. Sí. Que porque yo no había grabado, entonces que no vale, que no hay pruebas. O sea, el número de radicado que me dieron, o sea, para ellos no existía, o sea, no estaba en el libro de ellos, pero ellos me dieron número de radicado y todo. Nada, eso lo hacen es por ponerle trabas a la gente. Eso es la modalidad de ellos, la verdad. Pero ahí tocaría era por medio, ¿usted la hizo por qué? ¿Por petición o queja? Yo cancelé el servicio. El servicio, me dio un número de radicado de cancelación. Esto pasó un mes y no me cortaron la señal. De igual forma no había señal. O sea, no había señal ni nada, no había internet, no había nada. Entonces yo dije, pues ya la cancelaron, ya, o sea, yo dije, ya cortaron todo. Claro. Pero no, siguió el otro mes y me llegó que estaba en mora y que tenía que pagar. Y todavía me tienen en mora. José, lo que pasa es que eso puede tener sus implicaciones también porque después a usted lo envían a cobro jurídico, pues, o las centrales de riesgo lo pueden reportar también, ¿no? Entonces la idea es que usted tenga... Ya estoy reportado. Imagínese eso. Pero no es... Después me llegó un mensaje. Compañero, en la fiscalía le reciben ese caso. Yo trabajo allá y allá se reciben por esos casos y usted va al boletín de consumidor con la denuncia y con eso pasa un derecho de petición y con eso para el brinco. Vea, ya tiene a la superintendencia, eso llega una vez a la super y lo mejor es que pague la deuda. Tiene que ir, no la pague, vaya a la fiscalía, pone el denuncio, explique el caso y ya se lo reciben. Y con esa copia de la denuncia va a la superintendencia y no paga nada. ¿Pero por qué delito sería en la fiscalía? ¿Por qué delito se lo reciben? Digamos, allá se reciben muchos casos, digamos que no, que fui a sacar un crédito y me aparecía en mora
más que todo es con Evon. Entonces le dicen, bueno, tráigame la fecha y la dirección donde fue entregado. Y no es más, y con eso se recibe la denuncia. Siempre se hacen así. Y cuando es en Claro, Movistar, no, que me sacaron un equipo por que llamaron y sacaron un equipo porque se me perdió la cédula. Entonces, con esos tipos se recibe la denuncia también. Suplantación. Sí, sino que es que, por ejemplo, el caso de José no es de suplantación, porque pues él inicialmente sacó su plan. Lo que pasa es que él quiso fue terminar ya el contrato con ellos y nunca se lo cancelaron, sino lo que hicieron fue, no, pues digamos, y él no siguió pagando porque pues él llamó para que le cortaran ese servicio. Entonces, en ese caso no habría suplantación. Ah, Profe, no, disculpe, compañero, no, ahí sí roto. ¿ya hizo el derecho de petición? José, sí, claro, él lo hizo cuando llamó a la línea y le dieron el radicado. Lo que pasa es que no, No, él pues hizo ahí le toca hacer la segunda instancia. Yo por lo menos me gané una contigo, se me hicieron, también me quisieron meter el tema así y no, y me les gané, le fui con la segunda instancia y eso de una vez, al menos de los 15 días, me dieron la contestación y que sí, que estaba pacizal, teniendo sí. las circunstancias y los pacizalcos como Sí, tal. eso toca es Sí, eso es con... acosar a esa gente, porque si no... Así, pero es los con derechos de petición escrito, toca es hacerlo escrito. físico, ¿no? Pues es que Escrito, es sí. por eso, lo que Usted lo pasa es Usted que... lo hace por teléfono y eso no tiene validez. Sí. No, usted recibe la llamada y apenas usted les indica el correo, así como está estipulado de acuerdo a las indicaciones de la profesora, así tal cual, usted le hace que le hagan llegar la respuesta mediante comunicado al correo electrónico y a usted se la hacen llegar y así le digan que no, que usted tiene que pagar, entonces usted ya interpone el derecho se llama de apelación y de reposición, creo que es reposición y se la devuelven y ellos en menos de 15 días, ese es, y apenas de menos de 15 días ellos les contestan de una vez. Inclusive usted tiene que mencionar que va para el tema de superintendencia, créame que eso de una vez le dan contestación. No, toca así, José, y si no, usted lo reportan y después. Yo tengo un compañero una vez que sacó... No, yo estoy reportado, ya aparezco reportado ahí en las entradas de Profe, riesgo. ¿y cómo le quitan ese O sea, me reporte llegó a un uno, descuento. profe? Me llegó un descuento, profe, un descuento del 50%. Pagué el 50% y todavía me dicen que debo los 40.000 pesos. Y eso, a un compañero le pasó como por 25.000 pesos que le quedó faltando una cuota, un celular, algo así. Y cuando él fue, ya lo habían reportado. Pues ahí le tocó. Profe, pues, ¿cómo le quitan ese reporte a uno, profe? Porque me pasó lo mismo con este. Pues normalmente lo que toca es ponerse a pacizar. Ahorita hay mucho trámite para que quiten el reporte. Sí. Sí. Porque, por ejemplo, en los bancos, si usted tiene algún reporte, eso es bien complicado, pero por la ley la ley de protección de datos, eso es inmediato. Lo que pasa es que a veces le colocan a uno muchas trabas, ¿no? No sé si de pronto aquí alguno haya tenido algún caso de esos. O sea, el tema es porque quedó reportado. ¿Quién está hablando? ¿Davis? No, Edwin. Edwin. Es que casi no se te entiende, Edwin. ¿Ahí me escuchan, profe? Sí. Ahora sí te escuchamos bien. ¿Cómo es el tema? ¿Que es por el tema de reporte? Sí. No, hay como queda reportado, inclusive le dejan a uno, ahí le dicen que está ya en tema jurídico, que eso es la tramadera, y que lo pasan a una casa de cobranza, ¿cierto? Usted lo que hace es llamar directamente, ellos le van a empezar a decir, bueno, usted debe esto, se le puede rebajar a esto, entonces usted empieza a negociar. Siempre y cuando, si usted ya no, si ellos le dicen, bueno, o sea, tiene que quemar la última estancia y disculpe que lo diga, pero si es con tramadera, le toca a uno. Porque a mí me pasó y yo lo hice
Y eso fue de una, si fueron por 25.000 y la deuda estaba como el triple, inclusive está más, y por mucho tiempo, ellos le dan una ¿qué? ¿Cómo le digo? Se puede decir de que usted le dan un tiempo, digamos, prolongado, haga de cuenta que es como si estuviera pagando un crédito, pero ellos le sostienen la deuda, así usted pague en 6, un año. Esa es la única que usted puede hacer, pero hablando directamente con la casa de cobranza. Y si no, usted hace la petición de que, como inclusive ahorita hay muchas casas de cobranzas, ellos lo que hacen es tramitarla, acogen el tema de la deuda y usted se entiende con la casa de cobranza, no sea la que ponga directamente la empresa, sino la que usted. Hay muchas que le solucionan a uno eso, por lo menos ahorita en el tema ese del año pasado de borrón y cuenta nueva, tocó a uno salir de esos reportes, así sea por 25.000 pesos. Si usted deja pagar los 6 meses, esa gente le sube a usted lo que ellos quieran. Sí, eso es hacer como un acuerdo de pago con la entidad. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con esas multas del tránsito, que usted sí prácticamente, usted no hay un acuerdo de pago, van siguiendo los intereses. Entonces, en este caso es hacer un acuerdo de pago con esa entidad, porque hasta por 25.000 o 9.000 pesos, como aquí dice un compañero, pues tienen ese problema. Aquí dice, pregunta David, si una persona llega a la estación de policía a radicar una petición, ya sea de forma verbal o escrita, pero maneja un lenguaje grosero, ¿se le recibe o no la petición? ¿Cuál sería la respuesta? Obvio que no. Negarse. 6-1, profe, Eso es un 6-1. comparendo, eso es haciéndole un comparendo ahí. Eso, le hacemos de una vez el comparendo por irrespetuoso. Profe, no sale nada en pantalla. Bueno, ya vamos a ver. ¿Todos ven la pantalla? Yo creo que sí. Sí, todos ven la pantalla, ¿cierto? Se mira negro. Si está en negro, Sí, profe, sí se ve. Bueno, ya les voy a colocar el video. Entonces, para que lo hagamos un poquito acá atrás. ¿Listo? Bueno, vamos a verlo. Por acá me dicen que no se ve el video. De pronto, ¿otros lo están viendo? Ya les activé los micrófonos. Yo sí lo veo, profe. ¿Sí? Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. No se ve nada, no se ve nada. No se ve, profe, se quitó el video. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve. Se quitó el video, profe. Bueno. No sé cuál va a ser el problema. Lo voy a colocar aquí otra vez desde atrás. No lo han podido ver.
Bueno, por aquí nos me están diciendo que no se escucha nada, no sé cuál de pronto. Sin embargo, yo les envío el videito, ¿no? Recuerden que yo les regalo les envío la presentación y les envío también el video para que pues puedan de pronto ahí guiarse. Bueno. Bueno, pasamos al artículo 17, donde nos habla de las... aquí dice Franklin que sí se escuchó bien el video. Sin embargo, yo les envío el link del video para que lo puedan ver. Artículo 17, peticiones incompletas y desistimiento tácito. Dice, en virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un mes. Era lo que hablamos ahorita. Obviamente se le recibe la petición porque es un derecho fundamental, no se le puede negar ese derecho a una persona, pero pues obviamente le dice, vea, le hace falta anexar tal documento, entonces por favor necesitamos que le anexe para darle su respuesta. Pero resulta que la gente pues puede ser que al siguiente día lo anexe, no puede ser que no lo anexe. Entonces el plazo máximo es de un mes para que él pueda, en este caso, pues anexar lo que está solicitando la entidad. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Es decir, que entre la persona pues más se demora en anexar los documentos, pues más le van a demorar dándole respuesta a esa petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencerse el plazo concedido solicite prórroga por un término igual. Entonces, la persona que puede decir, ya casi se va a cumplir el mes y va a decir, no, pues dirigirse a la entidad y decirle, vea, lo que pasa es que el documento que ustedes me están solicitando, pues aún no me lo pueden entregar por tal y tal situación. Entonces la entidad a usted le puede dar una prórroga, dice que por un término igual, en este sería por otro mes, le darían para que usted anexe ese documento. Si usted no lo anexa, pues obviamente, como decía ahorita, la entidad no está en obligación de contestarle y lo que hacen es archivar esa petición que usted acabó de realizar. Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede el recurso de reposición. El reposición es el que se hace inmediatamente, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. Entonces, vean en este caso. Obviamente la entidad debe responder y decirle, vea, señor fulanito de tal, a usted se solicitó el anexo, la copia de la cédula, pero pues ya se cumplió un mes y usted no los aportó, entonces por tal motivo esta entidad desistirá de darle respuesta y se archivará. Entonces, si usted quiere, hágala nuevamente la petición y obviamente pues anexando los documentos que solicita la entidad. Bueno, esta es una pregunta que salió en el concurso también. Por favor la lee y ya vemos cuál es la posible respuesta.
¿Todos están viendo la imagen, porfa? Me están diciendo por acá que no se ve. Ya habilité los Profe, micrófonos. la D. ¿Pero sí están viendo la imagen? Sí, sí, profe. Sí, profe, la D. Bueno, listo. Ay, hombre, espere. Espere, calma. Eso sí, espere. Profe, sí se ve. Listo. Bueno, aquí hay unos dicen que no se ve, me preocupa los que no están viendo la presentación. Aquí dice Michael que la señal de Claro está fallando mucho. Listo. Entonces, ¿cuál puede ser la respuesta? Dice, vamos a leer la pregunta. Cristina presentó un derecho de petición ante su EPS para solicitar que se le adelante un procedimiento de reducción de senos por recomendación médica. Sin embargo, luego de ser presentada la solicitud, Cristina debió desistir de la misma, pues tenía que adelantar un viaje de trabajo. Pasados 2 meses, Cristina volvió a radicar la petición ante la EPS. Sin embargo, olvidó fundamentar jurídicamente su pretensión y anexar el concepto de su médico respecto de dicho procedimiento. A partir de esta información y en concordancia con la Ley 1755 de 2015, la EPS debe a devolver la petición, pues Cristina ya desistió de ella y por lo tanto no puede volver a presentar. No tiene nada que ver porque pues sí, ella desistió inicialmente, pero después la volvió a presentar a los 2 meses, o sea que no le debieron rechazar la petición, ¿cierto? Aceptar la petición, pues Cristina tiene una excusa válida para haber desistido de ella. Bueno, devolver la petición, ya que Cristina no agregó la fundamentación jurídica de la misma. Pues recordemos que en este caso, aquí habla es que no anexó fue el concepto médico. No necesariamente si en una petición no se solicita, por ejemplo, si no se coloca la ley, el artículo tal, no se la deben rechazar, porque pues obviamente no toda la gente conoce de normatividad. De pronto si es un abogado, una persona que conozca derecho, pues obviamente él va a fundamentar su petición en unos artículos en específicos, pero una persona en particular puede hacer una solicitud pues con un lenguaje no técnico como lo podría hacer un abogado, y no hay ningún problema, se la tienen que recibir, ¿cierto? Pero aquí lo que habla la pregunta es que no anexó el concepto médico, ¿cierto? Dice D, aceptar la petición y de ser necesario solicitarle a Cristina los documentos que la fundamentan. Entonces, en este caso, pues la respuesta es la D. Entonces la mayoría acertar. Listo. ¿Alguna pregunta de pronto? Bueno. Sigamos.
Artículo 18 nos habla del desistimiento expreso de la petición. Entonces nos dice que los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. Pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público. En tal caso expedirán una resolución motivada. Aquí hacemos una pequeña diferencia de qué es el desistimiento tácito y qué es el desistimiento expreso. Entonces, el tácito dice que es vencido los términos establecidos en este artículo. Sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede el recurso de reposición. Entonces, en el tácito es cuando, por ejemplo, tenía un mes para anexar un documento y la persona no lo anexó porque pues dijo, no, pues a mí me tienen que contestar mi derecho de petición, así yo no anexé eso. Entonces, la entidad que dice, pues usted le venció el mes, entonces lo que hacemos es desistir, ese desistimiento tácito, y lo vamos a archivar. Pero obviamente le deben expresar por el mismo medio que la persona hizo la petición, decirle, vea, no se le puede contestar, se desistió y aparte de eso se va a archivar porque pues usted no anexó las copias que estábamos solicitando. Y el desistimiento expreso dice que el peticionario podrá desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. Entonces, en este caso, este desistimiento expreso fue el que hizo el caso que estábamos hablando ahorita, de la chica que necesitaba pues superación de senos. Entonces, porque ella voluntariamente pues quiso desistir de esta petición. Pero el tácito sí es porque usted por descuido, porque no quiso, entonces dejó vencer los plazos que tenía. Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Entonces, ¿cuándo hay peticiones irrespetuosas? Dice que las autoridades públicas pueden rechazar las peticiones irrespetuosas, situaciones que son excepcionales y de interpretación restrictiva, pues la administración no puede tachar toda solicitud de irreverente o descortés con el fin de sustraerse de la obligación de responder las peticiones. Por ejemplo, acá esto es como un análisis que hace la Corte Constitucional en la sentencia 951 de 2014, porque habían entidades que para ellos cualquier palabra de pronto que, digamos, un léxico que no manejaran al de ellos ya les parecía irrespetuoso. Si para ellos decían, no, pues eso es una palabra irrespetuosa, entonces no le vamos a contestar. Entonces vea que acá en este caso dice que obviamente se debe hacer un análisis y ver si, por ejemplo, vemos que esta persona pues no es una persona letrada o que maneja un lenguaje muy común, pues una entidad no puede pegarse de eso para no contestar, porque pues es que vea que las entidades también sacan sus trabas para no contestar esos derechos de petición. Dice oscuras, cuando no se comprenda la finalidad u objeto, esta se devolverá al interesado para que lo corrija o aclare entre los 10 días siguientes. Por ejemplo, esta persona, por el afán de hacer su derecho de petición, entonces copió y pegó de otro derecho de petición, entonces estaba solicitando primero que le dieran unos medicamentos y después terminó, digamos, con un tema de educación, sí, algo así que sea como que no concuerde. Entonces, en este caso, pues, la entidad debe devolverlo para que la persona lo corrija. Reiterativas. Las autoridades podrán remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles o de peticiones que se hubieran negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane. Por aquí una pregunta.
Juan Carlos me dice, profe, una pregunta, usted disculpe, me acabo de conectar una pregunta cuando rechaza... bueno, ¿cuándo rechazan un derecho de petición? Bueno, primero porque pues es respetuoso, porque en este caso normalmente siempre lo rechazan es por irrespetuoso, porque sean peticiones irrespetuosas, pero normalmente todos los derechos de petición los reciben. Así usted se confunda y lo envíe para otra entidad, ellos tienen un plazo de 5 días para enviarlo a la entidad que sí debería contestarle usted, pero normalmente todos los derechos de petición tienen que recibirse porque pues recordemos que es un derecho fundamental, que la Constitución pues lo consagra y como tal todas las entidades tienen que recibirlo, ¿cierto? En este caso, las reiterativas son, por ejemplo, que una persona sigue y sigue preguntando lo mismo, vea que, no sé, que alguna solicitud de la iluminación del parque ya lleva tantas peticiones, y le contestas a mi señora, lo que pasa es que la gobernación no ha enviado los recursos, y bueno, le contestaron eso. Y resulta que otra vez vuelven a los 15 días o al mes, otra vez, entonces la entidad lo que tiene que hacer es contestarle lo mismo que le ha contestado, porque pues realmente no se puede contestar. En ocasiones, por ejemplo, hay personas que hacen el mismo derecho de petición. Entonces, digamos, toda la comunidad del barrio no pasaron un derecho de peticiones, sino que la gente cree que porque de pronto por cantidad pues les van a contestar. Entonces, en este caso la entidad puede contestar no directamente, sino por ejemplo pues por la emisora, por un canal de televisión, pues para que, como es de interés general, entonces se enteren y no ponerse a contestar a una por una. Entonces, eso también lo pueden hacer. Dice, profe, una duda, ¿dónde el uniformado deja la constancia cuando hace falta algún documento? ¿Hay algún formato establecido eso? No, pues mira que eso lo coloca es cada entidad. Por ejemplo, les coloco un caso de infancia y adolescencia. A nosotros nos piden mucho copias de los libros donde hemos atendido casos con niños, niñas y adolescentes. Normalmente nosotros solicitamos, si es el papá y la mamá, obviamente se les da, pero a veces cuando esto ya está en un proceso de custodia, nosotros solicitamos y que digamos en este caso sea un particular el que solicite eso, nosotros normalmente solicitamos el permiso de los padres o por ejemplo el juzgado que esté solicitando, porque pues recordemos que por la ley de protección de datos, por ejemplo casos con niños, niñas y adolescentes, solamente las partes involucradas, papá y mamá, o un juzgado, en este caso una entidad, es la que puede solicitar. Entonces, ya dependiendo cada proceso que lleve pues digamos la policía, no sé en qué tipo de procesos también ustedes puedan solicitar copia, digamos que la fiscalía esté solicitando algún tipo de video, algún investigador, entonces, no, que es que necesito que me den tal video a los del CAD, no, pues que nosotros no podemos dar un video así si no hay una orden judicial, como antes hacía, que uno llamaba al compañero, necesito tal video, y le pasaban así, ahora eso es muy difícil. Entonces, normalmente tiene que ir con la solicitud a una autoridad. Dice, profe, como el caso del año pasado, que solo hicieron un comunicado del error del IFES y a todos contestaron iguales y ni las acciones, obvio. Eso pasó, lo que hicieron fue copiar, pegar, cambiar nombre y ya. Porque pues obviamente que puede ser que el IFES tuvo sus errores, sí, porque yo me di cuenta prácticamente, bueno, ahorita que estuve en la escuela, que la mayoría de personas que se colaron fueron, no desmeritando porque no hayan estudiado, no sé, pero la mayoría que pasaron en el segundo concurso fueron los 2014. Todos. Usted les preguntaba, ¿qué año es? 2014. ¿Y en qué listado pasó? No, en el segundo, porque yo no había pasado. Entonces, vea que puede ser que ellos hayan cometido sus errores, pero obviamente con una entidad del IFEX que hace exámenes pues del Estado hasta para jueces, magistrados, ellos obviamente no van a decir, sí, es que nosotros cometimos un error. Ellos
Y eso va a quedar así, porque en fin de cuentas quedó así. Obviamente es una entidad que pues maneja muchos recursos, ellos no van a hacer algo diferente. Entonces vea que sí se vio mucho eso, la verdad. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a ver esta última diapositiva. Ya las otras las vemos mañana. Igual pues vamos a ver, de este tema son 3 clases. Y pues obviamente la evaluación, ¿no? Les voy a hacer la evaluación yo creo que el jueves, para que tengamos claros los temas. Igual si ustedes saben, si no entienden algo, me preguntan. Si no la sé, pues la buscamos. La idea es que no se vayan con las dudas, ¿listo? Aquí me dice, ¿quién me está hablando acá? Aquí me dice José, eso estuvo raro, sí. La verdad, sí, uno allá se da cuenta de unas cosas. Y la mayoría, todos muchachos 2014 fueron los que pasaron en el segundo concurso, en el segundo listado. Entonces mira que hubo mucha gente antigua que lo sacaron, pero pues no sé la verdad cuál fue ese error, no sé. Pero bueno, de todas maneras, las cosas pasan por algo, ¿no? Y este año es el año de ustedes, con la bendición de Dios. Bueno, listo, seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces dice que para el derecho de petición, quien lo interpone tiene algunas cargas realmente mínimas, pero legítimas, que le permiten el goce de este, algunas explícitas, tales como el respeto, la buena fe y la coherencia en los escritos. Eso es un concepto que nos da el Departamento Administrativo de la Función Pública. Es decir, que en este caso, si usted va a hacer una solicitud y quiere que le contesten, pues obviamente uno tiene que partir como de ese respeto, de esa buena fe y de la coherencia en la forma en que usted escribe. Como les decía, hay gente pues que no es letrada y que usted va a decir, no, pues que yo como arma un documento, pero hay lugares donde usted va y, ya necesito hacer un derecho de petición y a usted le colaboran porque pues ya tienen los formatos, ¿no? Bueno. Artículo 20. Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado. Normalmente esta atención prioritaria se ve mucho en casos de la salud, que va directamente pues obviamente con la vida de la persona, que si no le dan un medicamento, pues esta persona pues le puede dar, no sé, una enfermedad pues peor o bueno, entonces en estos temas pues debe ser inmediato. Dice, cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Bueno, por ejemplo, la persona que utilizan insulina diario, que por ejemplo se le terminó y la EPS no ha hecho nada, entonces en ese caso obviamente tienen que esa petición debe ser inmediata. Dice, si la petición la realiza un periodista para el ejercicio de su actividad, se tramitará preferencialmente. Es decir, que en este caso, pues, si nos dice que está solicitando información, que son 10 días, pues tocársela por ahí en unos 5 días, porque pues obviamente lo necesita para de pronto hacer un artículo. Bueno, entonces ustedes saben que el ejercicio del periodismo, pues también ellos tienen ciertas garantías constitucionales, porque pues el periodismo, prácticamente este ejercicio de
del periodismo fue atacado en muchas ocasiones, desde hace mucho tiempo, cuando la época del narcotráfico. Entonces, en este caso no se les puede limitar, ¿sí? Y debe ser, ese trámite debe ser inmediato. Bueno, mis queridos estudiantes, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Todo claro? David. Profe, buenas noches. Hola, David. Profe, ¿me puede dar un ejemplo de cuando se hace una solicitud de petición cuando la respuesta, o sea, de los 30 días hábiles, dice que al cargo? Ah, bueno. Ese derecho de petición, por ejemplo, es cuando usted le solicita al alcalde o al gobernador qué pasó con los recursos que dio el gobierno para pavimentar la vía. Entonces ahí es donde dice que tienen 30 días para usted contestarle, porque son autoridades administrativas. ¿Por qué? Debería ser normal, 15 días o 10 días, porque usted está solicitando información. Pero pues la ley dice que cuando son autoridades administrativas debe ser 30 días. Entonces, no sé por qué, debe ser porque pues no sé, ellos tengan para respuesta, pues obviamente acá a usted no le van a enviar, digamos, en este caso, el contrato que se ha hecho, pues debe ser alguna información así como muy relevante, ¿no? Vea, señor, no se le ha podido dar esto porque pues la verdad es la empresa que estaba realizando las obras pidió una prórroga o bueno, por muchas situaciones le puedan pasar. ¿Cuántos días son? ¿Cómo? ¿Cuántos días son que tienen que responder? ¿Cuántos días son? No le escuché. David. Tienen que responder el derecho de petición. Juan Carlos, no te escuché. Es que se te escucha muy bajito. Bueno, David, no sé si respondí a tu pregunta. 560, profe, pero en la parte, digamos, en la institución, en la policía, ¿sobre qué se puede fundamentar la policía, digamos, para contestar un derecho de petición de los 30 días hábiles? No es 10 días, sino 15 días, sino 30 días. No, porque esos son para autoridades administrativas como alcaldía, gobernaciones. En la policía no. En la policía se maneja... Autoridades administrativas y autónomas. Exactamente, personerías, gobernaciones. La policía normalmente maneja el plazo de 15 y 10 días. ¿Sí? Esos son los plazos que maneja la policía. Aunque ustedes han visto que, por ejemplo, envían y ya en 5 días toca dar respuesta, en 2 días. Porque pues usted ve la trazabilidad y eso ya va un poco de días que ese derecho de petición está en la bandeja. Entonces, el último es el que tiene que correr a ver cómo contesta eso. Ese es el problema. Listo, profe, gracias. Listo. Martín, ¿tienes alguna pregunta? Profe, buenas noches. Hola. Una consulta. Ajá. Aquí en este párrafo, ya lo busco, profe, pero qué pena. Donde hablaban de los 30 días y eso, ¿sí? Dice que cuando, digamos, la entidad no tiene la información o todo lo que tenga que brindarle al ciudadano, dice que no podrá acceder doble del inicial previsto. O sea, digamos, en 10 días, yo, digamos, como entidad le contesto a la persona que no le he podido recolectar la información. ¿Cuánto plazo más tendré yo para darle la información a la persona?
Pues prácticamente usted tendría otros 10 días, pero ya no podría aumentarse más de ese plazo. Dice porque no se puede aumentar del doble previsto, ¿cierto? Entonces, usted prácticamente por eso es que pide esa prórroga y decirle, vea, digamos, si tenía que contestarle en el día 10 y usted ve que en el día 9 pues no hay información para aportarle, entonces usted le dice, bueno, no le podemos contestar ahorita porque pues nos falta tal documento, pero entonces ahí, ¿qué le dice la ley? Usted no puede pasar más de los 10 días. O sea, le dan a usted otros 10 días, pero pues no se va a poder pasar más. Usted dirá, va a esperar 2 meses o los 30 días. Pero pues eso lo dice la ley, ¿no? Pero si vamos a la realidad, usted sabe que eso no se cumple. Eso, estamos en Colombia, ¿no? Eso es lo que pasa. Pues, ok. Y digámoslo, entre los 15 días, si yo el 14 o el 13 pasa lo mismo, no me puedo acceder. Sí, claro. Eso, usted no se podría acceder, usted podría en el día 14 decirle que pues aún están a la espera de recibir tal, no sé, un extracto bancario o pues no se le ha podido dar solicitud. Por ejemplo, en los bancos utilizan cada rato eso. Según una prórroga, eso son cosas que ellos inventan, porque yo he visto hasta 3 prórrogas, 4 prórrogas, eso, o sea, el derecho de petición se tiene que contestar en la fecha que usted le dieron y lo que dice la ley, faltando ya digamos 2 o 3 días para vencerse, usted decirle al ciudadano por qué no le van a dar contestación, pero vea que la ley dice usted no se puede aumentar más del doble, entonces usted no podría aumentarse más de los 10 días, porque pues estaría ahí de pronto que si usted no le contestaron, entonces la gente normalmente pues recurriría a la acción de tutela, que obviamente es más inmediata. ¿Listo? David, ¿sí? Y según el Código General Disciplinario, por ejemplo, nosotros los funcionarios públicos, si no contestamos derecho de petición, somos sancionados. Sí, claro, 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 porque ahí, pues Es una causal de mala conducta. de mala conducta y recordemos que, pues, el Código Disciplinario, pues, para los servidores públicos cambió, ¿no? No sé si ustedes la vieron, que es la del 2019, porque esa, la 734, pues, ya fue derogada y ahorita está la 1952 del 2019 y allá habla, por ejemplo, pues, que en ese caso... Código General Disciplinario, profe. Eso, el código disciplinario. Pero, por ejemplo, eso era lo que yo les decía, por ejemplo, para los funcionarios públicos, pues obviamente existe esa ley, pero por ejemplo, una empresa particular, ¿quién los vigila a ellos? Nadie. En cambio, un funcionario público sí o sí tienen que contestar ese derecho de petición. Pero en ocasiones se va hasta el desacato, lo que yo les decía, porque no contestan el derecho de petición, entonces yo lo hago una acción de tutela, no contestaron la acción de tutela, se fue al desacato, y así. Entonces, en este caso, pues el desacato es para quien lidere, digamos, en este caso, el secretario de salud, las alcaldías, ¿cierto? Comandante de la metropolitana. Eso, yo he visto varios que por desacato 2 o 3 días iban por allá a los batallones donde la otra vez creo que un comandante de una estación lo enviaron para allá para un batallón, 2 días de arresto ya. ¿Por qué? Porque no cumplieron una acción de tutela y ya, eso es lo único, son las medidas judiciales que hay para eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana a las 8. Una pregunta. Sí. En cuanto a la administración municipal. ¿Se toma como petición como tal? ¿Cómo? No te escuché. O sea, me refiero a que cada trámite, cada oficio, necesariamente, o sea, se va a tomar como una petición como tal, por ejemplo, o tiene que ir encabezado por un oficio como tal que diga, bueno. No, David,
se dice que toda solicitud que usted haga ingresa como una petición. Lo que pasa es que, no sé si usted ha visto en algunos formatos que la gente coloca asunto, derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Política, pero no tiene que ir eso para que o sea, las entidades a las cuales usted hace la petición le cumplan los términos, ¿sí? Se deben cumplir en todos los términos, porque inclusive habla de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, todo se debe recibir como derecho de petición. Porque es que la obligación de esa entidad responderle a usted, y en los términos pues, que establece la ley. Ok, porque, bueno, pues ahí de rápido le comento un caso. O sea, se radicó como tal una línea de paramento entre la administración municipal, pues a petición de una ciudadana, pues de una junta, pues ahí me dio a conocer como la cuestión del caso que habían hecho, y pues sabe que la ciudadanía busca, como quien dice, asesoría, pues en ese caso. Lo único que, pues, en medio de mi desconocimiento de lo que vino, pues, acercémonos directamente a hablar a la administración. Si gusta, la puedo acompañar, inclusive porque estaba de servicio, y fuimos hasta allá. Y ya más o menos en esos términos, pues, la ciudadana quedó contenta de que, pues, la haya acompañado allá, al menos le colaboré en eso. Ya la orientaron y demás, pero bueno, ese no es el caso. Entonces, en ese sentido, le había relacionado que tenía que esperar 40 días. No sé en qué se basan, o sea, si ya según lo que estipula esta ley como tal son esos días, no sé, tendrán una cuestión interna, o bueno, no sé si hay algo otro tiempo más. Pues no sé qué tipo de solicitud iba a hacer ella, ¿no? Pero pues si era de pronto... Una línea de paramento. Pero la solicitaba era directamente a la alcaldía. Hacia la planeación, que es la licencia de construcción que se solicita, pues para obviamente dar el aval para las construcciones y todo ese tema. Y la señora pues ahí estaba a la espera de que poder empezar la obra, porque no le han dado respuesta, y pues ya más de 40 días y nada. Pues ahí se pasaron porque debería ser 30 días. Pero pues como le digo, es que una cosa es lo que dice la ley, pero usted va a ver y esos son unas cosas que solo pasan en Colombia. Listo, bueno, entonces mañana nos vemos, si Dios lo permite, que tengan una feliz noche. Cualquier pregunta, inquietud, mañana pues la resolvemos, no se queden con las dudas, por favor. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Que estén muy bien, feliz noche. Igualmente, señor, muchas gracias. Chao. Profe, muchas gracias por la clase. Hasta Gracias, mañana. profe. Hasta mañana. Descanse. Bueno, que estén bien. Hasta mañana, profe. Muchachos, muchas gracias por todo. Que tengan buena noche. Se da por finalizada la grabación.